Una economía que viene hoy de la mano de mi compañero Luis Méndez Urich, que ya está aquí en este estudio. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, cerrábamos el informativo, perdón, en Ecuador. Vamos a seguir en la región, en Bolivia, porque el presidente Luis Arce presentó un plan para poder hacer frente a la escasez de combustible en el país. Así es, Rodrigo. En resumen, son 10 las medidas adoptadas por el mandatario ante la falta de combustible que está afectando a la nación y se atribuye también a la escasez de dólares para su importación. Entre las medidas destaca el horario continuo laboral, el teletrabajo y las clases virtuales. Para explicar un poco lo referente al horario continuo laboral, este tiene que ver con un periodo de trabajo de 8 horas. En algunos departamentos está entre las 8:30 de la mañana y las 16:30 de la tarde, con 30 minutos para un pequeño refrigerio y así mantenerse en actividad. ¿Qué busca el gobierno boliviano con esto? Pues evitar la movilización de las personas ante la poca frecuencia de transporte público. Todas estas medidas están dirigidas para mejorar la organización en nuestra sociedad y apoyar también a la producción, cuidar la economía nacional. Nosotros, como estamos viendo en algunas redes sociales, no vamos a tomar medidas como devaluación, como levantar la subvención, que esa medida no resuelve el problema que hoy enfrenta nuestro país. El problema que hoy enfrenta el país es muy simple, es la falta de liquidez de dólares transitoria que estamos enfrentando. Pero ¿cómo llegó Bolivia a esta falta de liquidez? Pues esta tiene su origen en la disminución de la producción de gas que, de acuerdo con datos de la empresa Yacimientos Petrolíferos y Fiscales Bolivianos, a septiembre del año pasado había caído en un 40% en los últimos 9 años, a lo que se suma una caída en las exportaciones que ha generado una reducción en sus reservas internacionales que, de acuerdo con el Banco Central, pasaron de 15.000 millones de dólares en 2014 a unos 1.800 millones en el año 2024. Todo esto derivando una falta de dólares. Adicionalmente, no hubo reducción del gasto público y se han establecido nuevas empresas estatales que han impactado en la pérdida del poder adquisitivo tanto de la moneda. Y pese a todo esto, el presidente Luis Arce salió al paso respecto a los rumores de nuevas medidas que podrían afectar tanto el bolsillo y la calidad de vida de los bolivianos. Como gobierno nacional nunca vamos a tomar, no lo hemos hecho en el pasado, ni vamos a tomar nunca medidas en contra del pueblo y del patrimonio del pueblo boliviano. Bueno, Luis, ante esta situación hay sectores en el país que están pidiendo ahora que se liberalice, ¿verdad?, la importación de combustible. Así es. Además piden que esta liberación sea sin limitaciones y sin el cobro de aranceles de importación. Todo esto debido a la coyuntura. Para ampliar más sobre esta propuesta, más temprano conversamos con el presidente del Colegio de Economistas del Departamento de Tarija en Bolivia, Fernando Romero, y esto fue lo que nos dijo. Creo que la subvención ha atado de pies y manos a varios porque es más económico comprar los carburantes estatales que importar por el tema logístico, infraestructura y el mismo precio internacional que es más elevado. Pero ahora, ante la necesidad, diferentes sectores económicos y productivos han reclamado y exigido que se libere las importaciones, cosa que ya ha sido más consolidada la gestión pasada. A pesar de ello, solo 10 empresas en el país han logrado este cometido muy parcialmente, pero este año igual siguen con esa intención, pero claramente la figura no está bien dada porque YPFB quiere intervenir, es decir, ver de dónde comprar, cómo comprar y a qué precio comprar. Ahora sí que vamos a cambiar de tema ya, Luis. Vamos a hablar, como no, de Donald Trump, que está siendo el referente, no sé si el referente, pero el centro de la economía en estos últimos días, porque parece no querer ponerle fin a su guerra comercial. Sí, el presidente de Estados Unidos publicó a través de un mensaje en la red social Truth Social que podría imponer aranceles de 200% a una serie de bebidas alcohólicas procedentes de la Unión Europea. Indicó que esta medida es en represalia por la imposición de una tasa de 50% al whisky estadounidense, por lo que tomaría acciones contra todos los vinos, la champaña y otros productos alcohólicos procedentes de Francia y otros países de la Unión Europea. Vale decir que
en la Unión Europea, las ventas de whisky estadounidenses han aumentado un 20% desde el año 2020, superando los $5.000 millones de ventas el año pasado. Esto de acuerdo con datos del Consejo de Bebidas Alcohólicas de Estados Unidos. Pero veamos el impacto que esta medida podría tener en la Unión Europea. De acuerdo con el informe de la Organización Interprofesional del Vino en España, que cita datos de las aduanas de Estados Unidos, en 2024 Francia fue el país que más vendió en millones de dólares en vinos y otras bebidas alcohólicas en Estados Unidos. La cifra fue de poco más de 2.500 millones de dólares, seguido de Italia con poco más de 2.200 millones. España se situó en el cuarto lugar, al tiempo que Portugal y también Alemania se ubicaron en el octavo y noveno puesto. Pero en cuanto a volumen de ventas, Italia fue el país que más vendió vinos en Estados Unidos y Francia estuvo en el tercer puesto. Los vinos españoles se ubicaron en el séptimo puesto. Y poco antes del mensaje de Donald Trump se había pronunciado el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, y esto dijo referente a los aranceles. Que desde el primer momento hemos señalado que este tipo de medidas son perjudiciales, son medidas perjudiciales para todos. El entrar en una carrera arancelaria lo único que lleva es un impacto negativo sobre nuestra economía, sobre nuestros precios, un impacto negativo en términos de incertidumbre, por ejemplo, que estamos viendo ya a corto plazo, tanto para los países que imponen, o incluso a corto plazo, sobre todo para los países que imponen estas medidas, como para aquellos que las sufren, ¿no?, o cuyas empresas las tienen que sufrir. Bueno, Luis, pues vamos a cerrar con un tema particular que nos está dejando esta guerra arancelaria. Cuéntanos. Sí, y es que no solo por la imposición de aranceles, sino también ese constante decir de Donald Trump que desea que Canadá sea el estado 51. Algunas cafeterías de ese país han cambiado el nombre del tradicional café americano por el canadiano, renombrando así esta bebida tradicionalmente conocida a nivel mundial. Esto forma parte también del rechazo de los comercios y también de algunos ciudadanos canadienses, tanto al anuncio de aranceles y también a otros comentarios de Donald Trump que han sonado despectivos en Canadá. Singularmente, una cafetería en la Columbia Británica ya manejaba este nombre de canadiano, pero a partir de febrero de este año se oficializó, pues tras la disputa con el presidente Donald Trump. Pensé por un momento que le iban a poner café del Golfo de México o algo por el estilo, Luis. Muchas gracias por traernos toda la economía. Así será, Rodrigo, un placer.